Buenos días. Tengo 20 minutos para pasar 20 mensajes. Contábamos para esta presentación con que podamos leer la pantalla, así que los invito que más que a verme a mí, que pueden escucharme igual, tratemos de mirar lo proyectado en pantalla, porque hay una lectura de la información que tenemos hace 3-4 años con estas investigaciones respecto de nosotros, respecto de los 6 millones de personas mayores. En las buenas y en las malas, somos un equipo especializado en medir la deuda social, así que lo que yo voy a enfatizar es la parte del vaso vacío. Esto no significa que haya una parte del vaso lleno, pero como equipo que estudia la deuda social, machacamos la parte del vaso vacío. Cuando uno habla de condiciones sociales de pobreza, dice no podemos vivir en un país de 1 de cada 3 personas es pobre. A mí no me consuela que el 70% restante no lo sea. ¿Me explico? Entonces podemos ser acusados de viejismo, de estar marcando solo lo negativo en un sector como es el de las personas mayores, donde mucha gente afortunadamente no tiene los problemas que marcamos en nuestro estudio. Son 20 mensajes, 1 minuto cada uno. Vamos a tratar que lo que vean en la pantalla y lo que digo se correspondan. Primero, el agradecimiento al doctor Eugenio Semino por estar acá. Un honor estar en la Municipalidad de San Isidro. Los voy a aburrir un poco con datos demográficos. El tema nuestro es un tema demográfico que se está discutiendo en todo el mundo, afortunadamente ahora también en la Argentina, con creciente intensidad. Estamos en el municipio de San Isidro, 300.000 habitantes. Desde el ranking demográfico de la Argentina ocupa el lugar 31, por lo tanto lo que digamos acá se amplifica rápidamente al resto del país. Es como si estuviéramos dando una conferencia en Bahía Blanca, en la capital de Entre Ríos, Paraná, o en la capital de Misiones, Posadas. Estamos en un lugar de mucha gente, donde tiene mucho impacto las cosas que hoy afirmemos sobre las condiciones de vida de los mayores. Primer mensaje, y no levanten la mano por favor, si alguno de ustedes nació y hoy cumple 70 años y nació en 1947, siempre hay una señora que dice, ¿cómo sabía? No, es un ejercicio para la conferencia. Ese año, el entonces presidente Perón levantó el Censo Nacional de Población, el cuarto, y que contó 16 millones de habitantes. Mucho poco es el actual tamaño de la provincia de Buenos Aires, en un país que crece poco, mucho menos que el resto del mundo, pero éramos hace 70 años, cuando nació este vecino de San Isidro, en 1947, 16 millones, y hoy somos, dice el último censo, 40 millones, corrijo, 42, porque cada año que decimos Feliz Año Nuevo Chino, Feliz Navidad, lo que fuera, habrán aumentado 400.000 personas más en la República Argentina. Crece, por conservar un número, nuestra población argentina 1% por año. Como los censos se hacen cada 10 años, cada nuevo censo tenemos nada menos que 4 millones de personas mayores que se suman a esta foto que hoy les queremos presentar. Éramos 16 millones, hoy somos 42 millones en estos 70 años. El segundo mensaje es, si consideramos personas mayores, como se considera en todos los estudios del mundo, a las personas de 60 años y más, por supuesto alguien que está muy bien dice 60 años es un pibe, yo soy un pibe. Yo los invito a ver un ex albañil de la construcción, una ex empleada doméstica. Esto invita a poner el umbral de edad muy abajo para estudiar el tema de las personas mayores. Eran en 1947, cuando nació ese que hoy cumple 70 años, 1 millón.
poquitos, hoy somos 6 millones. La foto que le queremos mostrar en esta pantalla, esta mañana en San Isidro, se refiere a 6 millones de personas mayores en la Argentina. Todos los estudios dicen, al interior de las personas mayores hay una gran heterogeneidad, una muy grande por edad. No es lo mismo un sesentón que un ochentón. Vamos a demostrar después que esto es cierto, pero esa diferencia es mucho menor que la que descubrimos en estos estudios. Sesentones y ochentones del mismo estrato social se parecen más entre sí que un sesentón del estrato medio alto comparado con un sesentón del estrato muy bajo. Esa es la desigualdad principal de la Argentina hoy entre estratos sociales y no por edades. ¿Se entiende el mensaje? Entonces, el tercer mensaje es, si miramos del conjunto de las personas mayores lo que en la demografía llamamos viejos, que nos suene como una ofensa, 75 años y más, yo estoy en el borde, viejos, esos casi no existían en 1947 y hoy son 1.800.000. Una provincia de Mendoza entera de viejos. Si quisiéramos armar un gueto para cuidarlos mejor, para lo que fuera, o para aislarlos, tendríamos que conseguir una provincia tan importante como Mendoza, porque son casi 2 millones de personas. Los ayudo con la cuenta. En 70 años que nació este vecino del cumpleaños de 1947, la población argentina, que crece lentamente, se multiplicó por 2,5. La población de personas mayores, nosotros los 6 millones, nos multiplicamos por 6 y los viejos se multiplicaron por 10. Entonces, estos estudios lo que hacen es iluminar las condiciones de vida de este grupo que todavía tiene poca visibilidad social, pero que cada vez impacta más en los números de cualquier cosa que hablemos en la República Argentina respecto a su población. Están desoyendo mi consejo de mirar la pantalla en vez de mirarme a mí, ¿está bien? Ahora vienen los números, me van a decir, doctor, no los puedo retener. Es cierto, por eso está la pantalla. Yo lo voy a intentar 3 veces, que hagan lo que les recomiendo, y la cuarta, hagan lo que quieran, que está muy bien. Cuarto mensaje, o quinto. En este estudio no podemos estudiar todas las cosas estudiables de las personas mayores, que son muchísimas. Estudiamos las que pudimos, las que hay información, producto de una encuesta que se levanta anualmente en 18 lugares del país, de Gran Salta, Gran Formosa, Ushuaia y Río Grande, pasando por la capital federal y el conurbano bonaerense, donde estamos esta mañana. Entonces, esa información no es sobre cualquier cosa de las personas mayores, sino sobre aspectos seleccionados. Tema 1. ¿De dónde sacan los recursos para sobrevivir las personas mayores? El tema de los ingresos y temas relacionados. Los saberes jubilatorios, magros o no, están en esa primera discusión. Segundo tema, el hábitat de las personas mayores. Cuando uno es mayor, pasa más tiempo en el barrio y en la casa que cuando es no mayor, donde pasaba mucho tiempo del día en la oficina, en la fábrica, en la escuela, en la universidad, lo que fuera. El hábitat, cuando uno es mayor, es mucho más central que cuando uno no lo es aún mayor. Tercer gran tema, un clásico, uno cierra los ojos para la gente, viejo igual enfermo. No se puede estudiar el tema de las personas mayores sin hacer alusión a las condiciones de salud, pese a que estas estadísticas dicen que a lo sumo 1 de cada 4 tiene su salud comprometida. La gran mayoría, el 75%, no es que no tienen problemas siendo mayores,
no tienen problemas de salud graves o muy críticos. ¿Se entiende? Ese no es su problema número uno, lo cual no quita que tenga muchísimos otros problemas. Sí hay un sector muy importante, 25%, que es prioritario en términos de política de salud. Cuarto tema, porque los anteriores estamos muy familiarizados: hábitat, ingresos jubilatorios, condiciones de salud. El cuarto es, no había nada sobre esto, los recursos psicológicos y las relaciones sociales necesarias para una buena vejez. Ustedes estarán de acuerdo que vivir es un estrés. Yo cuando venía para acá era un día estresante. ¿Qué me encontraré? ¿Me explicó? Es un día estresante. No les cuento el estrés que producir vivir siendo mayor. Es un estrés importante. Pero uno, para enfrentar el estrés, tiene una botonera. Tiene una botonera de recursos. Cuando uno es mayor toca a las 7 y no funciona. Toca a las 9 y hace ruido de pito. Funciona distinto, ni mejor ni peor, funciona distinto. Y además todos los humanos necesitamos relaciones sociales, pero a esta altura de la edad no tener relaciones sociales siendo mayor es como mortal. No se puede no tener. Entonces pusimos especialmente la lupa en este tema de los recursos psicológicos, cuyos resultados vamos a mostrar ahora muy rápidamente, y en las relaciones sociales necesarias para una buena vejez, que no necesariamente dependan de tener una buena o una mala jubilación. Este es el punto. No todo está relacionado con los saberes jubilatorios. Algunos resultados aburridos, son números, son cifras, son estadísticas, pero para llamar la atención del primer capítulo. ¿Cómo se arreglan las personas mayores, jubiladas o no, para obtener recursos para estar vivo mañana, para la supervivencia? Nuestra estadística dice que al menos 1 de cada 3 tiene insuficiencia de ingresos. Esto no le gusta a los gobiernos, ni al anterior ni a esto, pero es producto de nuestra investigación. No dice: a mí los ingresos no me alcanzan para llegar a fin de mes, sino que dicen: en el hogar donde yo vivo, los ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes. Nota de pie de página. Un 20% de las personas mayores vive sola, 1 de cada 5. Ahí hogar y persona jubilada es lo mismo. Hay un 30% de hogares, 30% de personas mayores, que vive con la patrona, con el patrón. Pareja de mayores, no hay sub 60. Entonces allí todo lo que ocurra básicamente depende de los recursos jubilatorios. Hasta ahí lo más conocido. Todos creemos que las personas mayores son y viven en ese tipo de hogares. Pero hay un fenómeno de mucho peso en la Argentina y de creciente peso en la Argentina, y esto no es una buena noticia, de personas mayores que viven con sub 60. Y estos son los que tienen más problemas en términos de la insuficiencia de ingresos. Porque aunque tuvieran una jubilación un poco más digna, en ese hogar hay muchas bocas que alimentar y pocos ingresos, donde muy probablemente el ingreso jubilatorio, magro o no tanto, es uno de los pocos ingresos que se generan o se consiguen en ese hogar. ¿Se entiende? La pobreza es un cociente en cuyo numerador están los ingresos obtenidos por cualquier vía y en el denominador están las bocas a alimentar. Entonces hay una mitad de la población donde la insuficiencia de ingresos es un tema muy importante, más allá de la importancia del ingreso jubilatorio. Por eso es bueno en estas mesas estar con Ismael, con el doctor Herrero, para ver todas las perspectivas. Ese es el principal mensaje. 1/3 de personas con insuficiencia de ingresos del hogar.
16% que tiene que recortar en medicamentos, porque no le alcanzan PAMI mediante. ¿Se imagina lo que sería sin PAMI la Argentina? Si aún con el importante aporte de PAMI, 16% declara que tiene que hacer recortes por medicamentos. 15% tiene que hacer recortes por consulta médica. ¿Se imaginan lo que sería la Argentina sin PAMI? Y 10% nos confiesan que tiene que achicar las porciones de comida diariamente, o que tuvo en los últimos 6 meses experiencia de hambre, no porque lo siguen al doctor Cormillot y están a dieta, sino porque sus recursos monetarios son insuficientes. Problema número 1 del capítulo número 1, insuficiencia de ingresos. 33% con insuficiencia de ingresos del hogar donde viven. Segundo tema, el hábitat. Obviamente, quien formula políticas públicas ante recursos escasos está pensando en atender nuestro sector, 6 millones u otros sectores. Hoy nos lo tenemos que decir y lo tenemos que saber, competimos crecientemente por recursos públicos pro niños y adolescentes. Hay toda una mirada que es mejor gastar en niños y adolescentes que en personas mayores. Y para esto se muestran estadísticas, parte de las cuales son las nuestras, que muestran que las condiciones de vida de las personas mayores, aunque no sean tan buenas, son mejores que las que tienen las familias con niños y adolescentes. ¿Se entiende? Por ejemplo, para el INDEC hay un 30% de gente pobre, pero entre las personas mayores hay solo 7,5% de personas pobres. De ahí es una invitación a decir, no nos ocupemos de los pobres viejos, ocupémonos de los pobres niños y adolescentes, si no alcanza para todos. Cuidado con esto, cuidado con esto. Se está asistiendo a un debate intrageneracionalmente donde los datos que estamos mostrando abonan que creíamos que estamos mal, pero cuando se nos compara con otro grupo poblacional, básicamente la familia con chicos, estamos mejor, por razones históricas, porque ahorramos, porque estamos más organizados, porque existe mamá PAMI, porque existe mamá ANSES, lo que fuera, pero es un horror lo que le ocurre a las familias que tienen niños y adolescentes en comparación con las nuestras. Dicho eso, vuelvo al hábitat. El estudio demuestra que las condiciones de hábitat de las personas mayores no van tanto por las malas viviendas, como sí ocurre a los chicos y a los adolescentes, sino por dos otros problemas del hábitat que no son resueltos de la puerta de la casa o del departamento para adentro, sino que se pueden resolver de la puerta de la casa o del departamento para afuera. Me refiero, barrios, no viviendas, no vivimos hacinados, no es que no tenemos luz eléctrica, no es que esto, no, son cosas que se resuelven dentro del hogar, tienen que ver con hábitats vulnerables y falta de conexión a los servicios domiciliarios. Estos son los dos grandes problemas de las personas mayores. Concretamente, un enorme número de personas mayores, de estos 6 millones, que viven en barrios inundables, contaminados y sin acceso a espacios verdes. Esto no se resuelve mejorando la vivienda, es un problema de políticas urbanas, más complejos que construir un metro más o poner el retrete con descarga de agua, que es un problema de otros grupos etarios, no del nuestro. Y el acceso a los servicios domiciliarios, tenemos dos grandes problemas desde los estudios nuestros. La falta de acceso a la red de cloacas, que abarca el 30% de las personas mayores de la República Argentina, los ayudo por la cuenta, 30% de 6 millones, son 1.800.000 personas
que no tienen cloacas siendo mayores, y el otro es el acceso a los servicios de red domiciliaria de gas. Partidismos aparte, acá todos tenemos nuestras ideas políticas, estando con la camiseta de las personas mayores, celebro un gobierno que es pro cloaca. ¿Se entiende? Celebro un gobierno que es pro cloaca porque es una muy buena política pro personas mayores, porque es un tema, no digo que se haya formulado este programa pro cloaca por las personas mayores, pero las personas mayores se van a sentir muy beneficiadas si este plan que está en marcha de construcción de cloacas se finaliza. ¿Se entiende el mensaje? No es una política especialmente de reparación histórica o de lo que se fuera de tercera edad, pero uno se beneficia porque es de los sectores el nuestro más propensos a este déficit, que en el conurbano donde estamos parados alcanza al 50% de las personas mayores. Ese es mi mensaje sobre el hábitat de las personas mayores. El tercero son 3-4 rasgos de nuestras condiciones de salud. Gran foto para 6 millones. Si yo le tengo que explicar a un marciano cómo son los mayores de la Argentina, le diría: mira, marciano, primera cosa, los mayores no son enfermos. Hay un 25% con su salud muy comprometida, ¿se entiende? Eso es prioridad, pero hay un 75% que tienen. 1 de cada 4 en la entrevista dicen: yo ningún problema de salud. Y si es varón, me hace así, saca músculo. ¿Me explico? O sea, hay igual número de personas mayores con la salud muy comprometida que personas que declaran: yo, salud, ningún problema. A veces el viejismo nos lleva a mostrar viejo igual enfermo, ignorando todo el resto. Y en el medio hay gente que dice: tengo algún problemita o bastante, toda la escala, hay de todo. Esto no significa que las personas mayores no tienen problemas. No tienen problemas de salud gracias a las prepagas, a PAMI, a las obras sociales, al hospital público, a todo el sistema de salud que disfrutamos en la Argentina. Gracias a eso, las condiciones de salud de las personas mayores son mejores que las que están instaladas en el imaginario social. Esto no significa que lo tengamos que descuidar al tema de salud, pero lo tenemos que matizar con otros problemas que queremos meter en agenda. Segundo mensaje, lo que más nos llamó la atención es un 70% de personas mayores que no hacen ningún tipo de actividad física. Y no hablo saltar a un 80 en un campeonato olímpico. Estoy poniendo la valla a 1,10 bien bajita, que significa al menos una vez por semana alguna actividad física moderada de 1 hora. ¿Se entiende? Ese umbral, hay 70%, los ayudo con la cuenta, 4.200.000 personas que no se ocupan de su salud, debiendo cuidarla, haciendo alguna actividad física. Siempre sueño que me llama el intendente de San Isidro, la gobernadora Vidal o la ministra Stanley, me dice: Enrique, muy buena esta lata, pero no podemos ocuparnos de todos los problemas que estás contando. Decinos uno para ocuparnos. Siempre le diría: señor intendente, señora gobernadora, señora ministro, formulemos una política pro actividad física de las personas mayores, porque es un símbolo de ocuparse de la necesidad de las personas mayores y tiene un impacto tremendo, porque el 70% de la gente sería beneficiario de estos programas. Sé y soy consciente que estoy hablando de un espacio como San Isidro, donde esto es prioridad del gobierno, pero hay que decir que esto afecta a mucha gente, mucha más que el resto de las problemáticas que estamos presentando. Tercer mensaje sobre salud. Muchos, demasiados, 1 de cada 5, con malestar psicológico. No significa loco, ¿eh? Malestar psicológico.
demasiados síntomas de ansiedad y depresión. Un espacio importante para políticas de salud mental en el ámbito de las personas mayores, para que no creamos que la salud es únicamente salud física. Tiene un correlato muy importante, como saben ustedes, a nivel de la salud mental. Y cuarto, en la agenda tenemos que meter el enorme número de personas mayores que, teniendo todos los recursos, no se hacen la consulta médica anual. El mínimo, que es comprensible, cuando yo soy sano, soy joven, no tengo tiempo, trabajo 14 horas, el jueves a la noche juego al fulbito, no tengo tiempo de ir al médico. Pero es imperdonable entre las personas mayores al menos un chequeo con hábito preventivo, un chequeo médico anual, y esto el 17% de las personas mayores no lo hacemos. Principales datos de salud. Simplifico lo psicológico y lo social en dos imágenes. Preguntamos muchas cosas sobre los recursos psicológicos. Usted se siente solo, se siente infeliz, etcétera, etcétera. El dato que da más alto, que mide más alto, es la enorme proporción de personas que declara que no tiene proyectos personales. A mí, que hoy me saliera bien esta charla en San Isidro, gobernó mi vida en los últimos 8 días. ¿Se entiende? ¿Qué es lo más importante que tenés que hacer, Enrique? Lo puse como ejemplo de lo que es un proyecto personal. Tenía un amigo que decía: cuando uno sabe para qué vive, hasta haber hecho un curso de Ikebana le sirve. Siempre hay un auditorio que dice: doctor, ¿a qué llama proyecto personal? Yo hago tal cosa en el jardín, lo que sea. En esto vengo a la Universidad Católica, algo de formación ética tengo, en esto soy profundamente amoral. No importa cuál sea el proyecto, lo importante es tener un proyecto. Si su proyecto es ir a pasear a su nieto para que le patee el traste los martes y los jueves, adelante, ese es su proyecto. Ya tendré un especialista en violencia doméstica que lo critique, ¿me explico? Pero no eso de, hay una moda muy actual ahora, que es contrario a lo que decimos, el levantarse, me higienizo, me siento en el borde de la cama, actitud proactiva, y espero a ver quién me llama para hacer lo que tenga que hacer en este día. ¿Cuál pluma al viento? Eso es lo contrario de lo que estamos predicando. Hay que tener la agenda propia. El jueves yo hago tal cosa, voy a Puerto Libre, voy al centro jubilado de PAMI, ¿se entiende el mensaje? Esto es lo que desnuda principalmente los recursos psicológicos. Es un montón de gente que tenemos que convencerla que tenga algún proyecto personal, sin meternos demasiado. Vieja, sería mejor que A haga B. No importa, que empiece por donde pueda y terminará haciendo un sinnúmero de otras cosas. Las relaciones necesarias para una buena vejez. Estudiamos 3. El apoyo social afectivo. Necesito a alguien que me abrace y me bese cuando lo necesito. No estamos predicando la franela con los viejos. La gente mayor muchas veces no les gusta que la toque, ¿se entiende? Pero a veces, cuando es el cumple, cuando es la Navidad, por lo que sea, sí necesita una muestra de afecto. Una proporción importantísima de personas que no tiene esto, no tiene apoyo social afectivo. Señoras, señores, no depende del haber jubilatorio, no depende del doctor Herrero, no entiende de esta lucha previsional. Es una sociedad maldita, entre comillas, argentina, que le privamos apoyo afectivo a un número importante de personas mayores. No le podemos echar la culpa a la naturaleza, a los dioses que hicieron que en la Argentina no querramos a nuestras personas mayores. Esto es una construcción social que, así como la armamos, la podemos desarmar. Segunda dimensión de las relaciones sociales. Está el típico mayor todo el día escuchando la radio, viendo la tele. ¿Está bien? Informado, hoy está más informado.
La abuela, que el nieto que está en la oficina y lo llama para decirle, ¿sabés, Quique, lo que dijo recién la tele? No hay problema de información. El problema de la persona mayor, según nuestro estudio, es tan que necesita otra relación social con la cual comentar lo que dijo la tele o lo que escuchó la radio. Ansés que anda diciendo, Pami, que dijo, ¿qué significa esto? No es que no sé lo que dijo la radio, no es que no tengo tele, todos tenemos tele. Necesito una relación social que medie la información. Mucha gente, por lo menos 20% en la Argentina, el nombre es rimbombante, porque somos de la universidad, falta de apoyo social informacional. Un otro con el cual comentar lo que dijo la radio o la tele. Esto, señoras y señores, no depende del haber jubilatorio. No depende del haber jubilatorio. Tercer relación social que es muy necesaria en la vejez, la cuestión doméstica. La limpieza y el aseo del hogar, la cocina, todo lo resolvemos de alguna manera, pero a veces me enfermo y si vivo solo, ¿quién me arregla estas cuestiones? Un número muy importante de gente que carece del apoyo social instrumental. No es que pretendamos, no somos suecos o noruegos que venga una mucama pagada por el Estado a limpiarme 2 veces por semana. Es cuidadores domiciliarios que si tengo una emergencia para que me acompañen en cuestiones de la vida cotidiana estén disponibles. Foto, en la Argentina las personas mayores en una proporción muy importante carecen de las relaciones necesarias para una buena vejez en estos 3 planos. Y antes que me pasen la escoba los compañeros del panel, termino con esta idea. Empezamos, estimadas y estimados, este estudio hace 4 años con apoyo de la Fundación Navarro Viola, repitiendo lo que decía la bibliografía y la biblioteca en todos los estudios del mundo. Abro comillas. Una cosa es envejecer como mujer y otra como varón. Es cierto. Una cosa es ser un sesentón y otra un ochentón. Es cierto. Y nuestro estudio comprueba estas 2 ideas. Pero mucho más importante para entender la vejez y que nos obliga a decir, estimados, no hay vejez en la Argentina, hay vejeces. Este es el tema. Estos números que yo acabo de darles son falsos porque son promedios. Tienen el valor que nos muestra como sociedad argentina, pero para hacer política pública hay que estar mirando siempre el perfil de la persona mayor. Según si es varón o mujer, o si es sesentón u ochentón, no, depende muchísimo de la posición en la estratificación social. Quiero dar 3 últimos elementos para entender esto. Lo primero que nos llamó la atención es que hay un mínimo de las personas mayores, esto lo sabíamos, que hayan terminado el secundario en la Argentina. Ahora todos los pibes les resulta natural terminar el secundario. El sistema educativo secundario es muy accesible. Cuando nosotros íbamos a la escuela, cuando éramos chicos, no era para toda la escuela. Es muy minoritario, 30% la gente que terminó el secundario. La otra fila son los que no terminaron el secundario, porque la empezaron y no la finalizaron, porque se quedaron en la primaria o porque no terminaron la primaria. ¿Me explico? Una fila larguísima, el doble de la otra. Cuando ustedes comparan la vejez de esta fila que terminó el secundario y más con esta fila que no terminó el secundario, son 2 vejeces. Estos son argentinos 1, estos son argentinos 2. Esto es lo que ustedes deseen para los viejos, tienen 4. Esto es lo que ustedes deseen para los viejos, tienen 1. Miramos este dato y ahí les confieso mi desconcierto. ¿Qué tendrá que ver haber estudiado griego, me estudió estudiar latín en el secundario, o botánica en el secundario, o física con el secundario, o historia de China en el secundario, con tener ahora una buena vejez?
No puede depender de eso, ¿no es cierto? Haber cursado materias del secundario fue una buena vejez. No, implica que los que pudimos ir a la escuela secundaria y más en aquella época, seguramente teníamos oportunidades educativas que no tenían otros congéneres de otros estratos sociales o de otros sectores sociales. ¿Se entiende la figura? Entonces, esto nos abrió una puertita, y voy terminando, al tema de la estratificación social. No es que depende tanto del grado educativo, depende, la pregunta sería, invitamos a que los geriatras y gerontólogos aquí presentes no pregunten más ni el sexo ni la edad de sus pacientes, le pregunten si terminó el secundario o no. Hoy es el mejor predictor de las vejeces. Nosotros estudiamos siempre por estratos sociales. Estrato medio alto, el 20-25% que está mejor en todo. El 20-25% que le sigue, estrato medio bajo. El estrato bajo, que mira para arriba y dice, uy, hay un 50% que están mejor que yo, y mira para abajo y hay un 25% que está peor que él. Y un estrato que llamamos muy bajo, está peor en todo. Mira para arriba y todo el mundo está mejor que él. ¿Se entiende? Esa es la estratificación social, mal o bien, de la Argentina. Cuando usted compara cualquiera de los 40%, de los 40 indicadores de vejez que estudiamos nosotros, el estrato medio alto, de la cosa que uno le desee a los mayores de la Argentina, de eso tiene 4. El estrato muy bajo, de eso tiene 1. Son 2 vejeces que no tienen nada que ver. Es lógico que la insuficiencia de ingresos se relacione muy directamente al estrato socioeconómico, que la buena o mala vivienda, el buen o mal barrio, se asocie muy directamente a los ingresos de las personas, pero no la cantidad de amigos, la cantidad de relaciones sociales, la cantidad de proyectos. Esto es un hallazgo importante de esta investigación. Que también estos otros recursos psicológicos y sociales están muy asociados a la estratificación social. No quiero hacer clasismo, por Dios, no quiero hacer clasismo, pero muchos de los problemas sociales que figuran en estos estudios, las personas del estrato medio alto casi no los tienen, y los del estrato muy bajo tienen, por decir así, las 7 plagas de Egipto. Termino con un mensaje sobre atento al tipo de hogar. Atento al tipo de hogar. Antes le dije, hay 3 tipos de arreglos residenciales: los que viven solos, los que viven con la patrona o el patrón de toda la vida, también mayor, y un creciente fenómeno de los que viven con el sub-60. ¿Quiénes son los que le da mejor en todos los indicadores? Si uno quiere un mayor, tiene que desearle este tipo de hogar. Me expongo que me tiren naranjas ahora, El que vive exclusivamente con otra persona mayor. Ese es el que está mejor en todos los indicadores. El que sigue, sea la de toda la vida, la que la cambió hace 10 años o el año pasado, pero la otra es una mayor, el otro es un mayor, ese es el que le da mejor en los indicadores de vejez. Vengo de una universidad familiera, donde el valor básico es la familia. ¿Saben quién les va peor de todos de los que tipo de hogar? Los que conviven con los sub-60. No quiero decir las familias aquí presentes, ¿no? Pero los viejos que viven con la nuera y con los nietos son los que presentan los peores indicadores de esto. Y termino para pensar, no se peleen con la nuera hoy, No, digo, ¿por qué funciona esto en la Argentina? Esto es una foto y termina acá, pero me permito hipotetizar esta película. Longevidad mayor de las mujeres, en promedio 5 años. Esa pareja, que estaba muy bien de acuerdo a los indicadores, de pronto fallece uno
muy probablemente fallece el hombre. De los viudos queda la viuda, ¿está bien? Si es de los dos primeros estratos medios, medio para arriba, ¿se entiende? Va a vivir sola. Y está en una condición de vida notablemente mejor que el tercer grupo, que como no pudo, por su estrato socioeconómico, quedarse viuda viviendo sola, va a vivir, siempre que digo esto, me corrige un colega, era antes Enrique, ahora es lo inverso, se va a vivir o está siendo invadido por la nuera y por los nietos, viejitas, y ahora que cabemos todos, ¿se entiende? Como la